Buenas noches, mi nombre es Edgar de Lira, en este canal La Roca es Cristo, donde la gloria es para Cristo nada más. En esta ocasión traigo un tema que ya desde hace tiempo pues venía meditando acerca de lo que está pasando en muchas congregaciones que se dicen cristianas. No dudo que lo sean, pero a veces hay un mal entendimiento a mi parecer. Y quiero presentar ahora, digamos así, una hipótesis que en base a algún tiempo que he estado escudriñando este tema en las escrituras, pues siento el hecho de querer enseñar acerca de esto, ¿no? Posiblemente estoy equivocado y creo que es válido porque los cristianos, entre los cristianos no habemos infalibles. Eso de la infalibilidad, pues hay que dejárselo a otros. Entonces todos estamos aprendiendo, pero sí es notorio lo que está pasando. A veces hay mucho desorden por un mal entendimiento, a mi parecer. Y esto en base a las escrituras. No es tanto lo que yo crea, sino que en base a escudriñar me he ido encontrando con este tipo de cosas, ¿no? Entonces, acerca de las lenguas, ¿por qué viene este tema? Bueno, como lo repito, es un desorden que ha ocurrido en las iglesias. Y también hay, a mi parecer, malas aplicaciones porque, por ejemplo, el hecho de que se hablen lenguas que no se conocen, muchos dicen que son lenguas angelicales. Y yo les digo, bueno, ¿y en qué se basan para decir que son lenguas angelicales? Es que dice Pablo en la primera carta de Corintios 13, menciona algo como eso, pero entonces vamos a ir escudriñando para ver si realmente Pablo a lo que se refería a eso, o estaba usando alguna, como le llaman, una figura retórica, ¿no? Bien, entonces la primera ocasión en que se lee en la Biblia acerca de este don es el día de Pentecostés. Ya estaba profetizado, pero la primera vez que se ve que se comienza a hablar es en el día de Pentecostés. Lógicamente, en el profeta Joel, mejor dicho, profetiza mucho tiempo atrás. También el profeta Isaías se, tiene una profecía, algo parecido bueno, más bien algo que apunta en este sentido, pero hablando como una especie de juicio, no tanto como algo bueno, sino como un juicio. Entonces, ahorita vamos a ir a esos temas. Entonces vamos primeramente a Hechos de los Apóstoles, como ya todos o muchos de los que seguramente estarán escuchando conocen estos textos porque son pues un texto muy conocido, Hechos de los Apóstoles. Vamos a tratar de ir rapidito. Entonces dice, capítulo 2, dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Pero estas otras lenguas, según el contexto, son lenguas conocidas, es decir, idiomas. Tengo aquí una versión, que es la versión del lenguaje actual, y voy a tratar de ir apoyando estos textos de la Reina Valera 60 para tratar de tener un poco más de claridad, ¿no? Entonces dice, aquí en el verso 4 del capítulo 2 dice, fue así como el Espíritu Santo los llenó de poder a todos ellos y enseguida empezaron a hablar en otros idiomas. Cada uno hablaba según lo que el Espíritu Santo le indicaba.
Entonces aquí nos aclara que eran otros idiomas. No eran, por así decirlo, lenguas extrañas. Era una lengua extraña para el que la hablaba, porque no conocía ese idioma. Pero los que estaban escuchando sí lo conocían y entendían lo que Dios estaba diciendo. Entonces aquí dice, continuando con la lectura, dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo. Aquí quiero aclarar algo acerca de precisamente estas figuras retóricas, ¿no? Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Esto es una parte como un todo, es decir, cuando dice de todas las naciones bajo del cielo, lógicamente habla de las naciones conocidas. No habla en sí de todos los países o de todos los pueblos de todos los continentes, porque por ejemplo, ahí nos incluye gente de las Américas, nos incluye gente tal vez de algunas civilizaciones que eran totalmente desconocidas en ese tiempo, eh, posiblemente de algunas partes de África, algunas partes allá en Siberia, por ejemplo, sino del mundo conocido, de lo que era el Imperio Romano, básicamente. Entonces, ese tipo de figuras retóricas que uno tiene que entender para tratar de darle una mejor interpretación a las Escrituras, ¿no? Entonces dice en el versículo 7, en el versículo 6, perdón, dice, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia. Ahí ya llevamos 4 idiomas, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Aquí cabe señalar que se menciona árabes. Quiere decir que los árabes tenían una lengua diferente a los judíos. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque Pablo es uno de los idiomas que si no lo hablaba, lo aprendió a hablar. ¿Por qué digo esto? Porque él dice que fue y predicó en Arabia una vez que recibe el llamado de Cristo. Dice que no bajó a Jerusalén inmediatamente, sino que se fue a las regiones de Arabia. Entonces, por eso dice, ahorita lo vamos a ver en Corintios, que Pablo hablaba más lenguas que todos ellos. No eran lenguas angelicales, eran idiomas reales. Él hablaba árabe, hablaba hebreo, hablaba arameo, hablaba latín, hablaba griego, de lo que se ve, del mismo testimonio de la escritura. Y bueno, no sé si hablaba más idiomas, porque él fue a muchos lugares y lógicamente fue aprendiendo más idiomas, más dialectos que se hablaban en ese tiempo, ¿no? Pero de lo que da testimonio la misma escritura, por lo menos eran esos 5, que era el latín, el griego, el arameo, que era la lengua común del pueblo de Israel, y el hebreo, que era la lengua como de la lengua de los religiosos, vamos así decirlo, ¿no? Entonces el latín, que era la lengua del Imperio Romano, de hecho él era romano de nacimiento, el hebreo, el arameo, el griego, que era la lengua pues más extendida en esos tiempos, la lengua de la cultura, y el árabe, que es una región a la que él fue a predicar. También habla de que él fue a España, se habla de que él fue a España, pero realmente no. Intenté investigar acerca de qué idioma más o menos se hablaba en aquellos tiempos en España y no me queda muy claro qué idioma se hablaba, si era realmente un castellano como lo conocemos ahora o era latín.
porque pues España también formaba parte del Imperio Romano. Pero bueno, independientemente de eso, vemos que Pablo hablaba idiomas conocidos. Bien, entonces vamos a continuar y dice aquí que todo esto que sucedió es para darle cumplimiento a una profecía, así lo dice Pedro en su discurso, ¿no? Entonces, Pedro, poniéndose en pie, esto es en el capítulo 12, versículo 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, a la sola voz les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitas en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Esta es otra cosa que se ha usado de caballito de batalla para decir, para hablar, aquellos que hablan, es que estamos borrachos en el espíritu. También es otro mal entendimiento. Lo que Pedro está tratando de decir, que ellos no estaban borrachos, y mucho menos en el espíritu. No está diciendo eso. Porque hay quienes se burlaban diciendo, están borrachos. Y Pedro dice, no estamos borrachos. Entonces les parecía a algunos que estaban ebrios, porque los oían hablar y no entendían. Pero había otros que sí entendían y estaban atónitos y maravillados porque los sabían hablar en sus propias lenguas de nacimiento. Entonces Pedro explica y dice, no están borrachos. Es muy temprano para que estén borrachos. Oigan, está bien que somos fiesteros, pero no es para tanto. Entonces dice, esto es lo que el profeta había dicho. Dice así, en el 16, mas esto es lo que es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y darán prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, esto es un cumplimiento de lo que dice el profeta Joel. No lo vamos a leer, lo iba a leer, pero dice básicamente lo mismo, lo que dice el profeta Joel, ¿no? Vamos avanzando. Entonces, esta es una de las primeras muestras de este don que el Espíritu Santo da a la iglesia, el don de lenguas. Y vemos aquí, según el contexto, que son idiomas conocidos. Bien, vamos a ir a Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Pasa algo parecido, pero entonces aquí no sucede que empiecen a hablar en lenguas. Y ahorita voy a tratar de dar una hipótesis por qué es lo que creo que sucede esto. Miren, perdón. En el capítulo 4, verso 28, dice, bueno, vamos a empezar desde el 27, dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Por qué? Porque les habían prohibido hablar de Cristo. De hecho, habían estado presos, ya les habían amenazado, los habían castigado. Y entonces ellos claman a Dios porque pues empezaban a sentir los rigores ya de ser seguidores de Cristo, y empezaban ellos a entender que no iba a ser una tarea fácil. Entonces dice en el 29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Aquí se ve cómo ya no se necesitaba hablar en lenguas, porque ya no era el día en donde había judíos de todas partes, sino que ya estaban en un punto en el tiempo en donde ya la mayoría de esos judíos habían regresado a sus lugares. Entonces lo que se necesitaba realmente era ese valor, ese denuedo, ese valor para hablar sin miedo, porque ya estaba comenzando la persecución.
Y lo que Pedro dice, no dice, permítenos hablar en lenguas, no, dice, permítenos hacer señales. Y dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo. Ahora ya no hablaban en lenguas, ahora simplemente hablaban sin miedo, con valor, con denuedo, porque de alguna manera estaban sintiendo la presión. Bien, entonces, Dios, dependiendo la situación, es que da un don o da otro. En este caso, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cuál fue el don que empezó a repartir? Ahora el de sanidades. Ya no el de lenguas, ya no lo necesitaban. Ahora el de sanidades, prodigios, señales, hablar con valor. Y eso es lo que cada uno de nosotros, pues básicamente deberíamos hacer, hablar con valor, con valor. Vamos aquí a Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Es otro verso en donde se habla de que se empezó a hablar en lenguas, pero vamos a ver si eran lenguas extrañas o lenguas entendibles. Hablando de esto, pues ustedes conocen la historia, es Cornelio, tiene una visión, se le aparecen ángeles, mandan a hablarle a Pedro, Pedro viene, también por medio de otra visión que él obedece a Dios y para hacer la historia más corta, ¿no? Para no hacer este video muy largo, entonces Pedro comienza a predicar y sucede que ellos comienzan a hablar en lenguas. Vamos aquí al versículo... Todo el pueblo. Ok. Vamos aquí en el 42 del capítulo 10 de Hechos. Dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios, que es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Escuche esto, hablaban en lenguas, pero ¿qué hacían? Magnificaban a Dios. ¿Cómo los de la circuncisión se dieron cuenta que magnificaban a Dios si era una lengua extraña? No, es que no era una lengua extraña, era una lengua que ellos estaban entendiendo. Seguramente estaban hablando hebreo o arameo, una lengua que ellos entendían, porque ellos eran romanos, ellos hablaban latín. Entonces seguramente comenzaron a hablar en una lengua que ellos entendían. Ahora, no quiero inventar cosas, pero según el contexto, empezaron a hablar en una lengua diferente a su lengua natal, pero una lengua que ellos entendían. ¿Por qué? Porque ellos dicen, y oían que magnificaban a Dios. ¿Cómo sabían que magnificaban a Dios? Porque estaban entendiendo lo que ellos decían. Bien, entonces vamos aquí a Corintios, precisamente hablando de lo que es ya cuando Pablo habla ya más específicamente de este don de lenguas. Entonces vamos aquí a Corintios 12. Bien, dice 1 Corintios 12, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Es decir, cada uno de los dones el Espíritu Santo lo da a placer, a voluntad. Porque hoy en día también hay otro dilema, ¿no? Que muchas, digamos, congregaciones u organizaciones cristianas
dicen que si no tienes el don de lenguas, entonces que no naciste de nuevo, que el Espíritu Santo no está en ti. Y eso es un problema, porque aquí nos dice que el Espíritu Santo es el que reparte. Entonces, ¿cómo te lo pueden exigir si no es algo que dependa de ti? Entonces dice aquí, pero a cada uno, en el verso 7, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. ¿Por qué nada más se centran en lo de las lenguas? ¿Por qué no se centran en la interpretación, o en la sanidad, o en el don de ciencia? Porque son varios dones los que el Espíritu Santo reparte. Entonces, pues si realmente hemos nacido de nuevo, es decir, cuando se nace de nuevo y cuando el Espíritu Santo viene sobre el cristiano, pues debería tener todos los dones, pero no es así. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que los reparte según Él quiere y para provecho de la iglesia y de ellos. Entonces, no es algo que dependa del cristiano. Incluso el mismo nacimiento, el mismo nacer de nuevo, el bautismo en el Espíritu que Cristo hace, no depende de la persona. Cristo es el que bautiza. Yo no me bautizo solo. Un cristiano no se bautiza solo en el Espíritu. No es una decisión de Él. La única decisión que uno podría tener es creer. Fuera de ahí, todo depende de Dios. Uno no puede jactarse de esas cosas. Entonces, vamos aquí a hablar en el capítulo 13, cómo Pablo da una explicación acerca de lo más importante que es el amor antes que los dones. Pero me voy a centrar en los primeros versículos precisamente porque de ahí sacan que las lenguas que hoy se hablan, como no se entienden, son lenguas angelicales. Y no, nada que ver. Miren, vamos a ver. En el capítulo 13, verso 1 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O ya ve, hay lenguas humanas y lenguas angélicas. ¿Realmente es lo que Pablo está queriendo decir? Bueno, vamos a continuar a ver si es cierto lo que él está diciendo o eso es simplemente una figura retórica. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces él empieza a hablar así de esta manera, tratando de hacer entender a los cristianos, al creyente, que el amor es más importante que todo lo demás. No necesariamente estaba queriendo decir que él había hecho o que le había pasado todo esto, porque, por ejemplo, dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, ¿será realmente que Pablo repartió todos sus bienes? ¿Cuáles bienes? Si él realmente a veces vivía de caridad. Sí es cierto que trabajaba, pero también otros hermanos le ayudaban. Entonces, ¿cuáles bienes tenía él? ¿Cuáles bienes repartió? Ninguno. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado, ¿Pablo murió quemado? Hasta donde yo sé, según dicen las crónicas, él murió decapitado. Entonces, si es literal lo que él está diciendo, pues entonces que Pablo murió quemado, pero no es así. Dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, ¿él entendía todos los misterios? ¿Él entendía toda la ciencia? ¿Él tenía toda la fe? No, mire, vamos aquí, por ejemplo, en 1 Corintios 13:12, dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. ¿Ve cómo él no tenía todo el conocimiento? ¿Por qué dice entonces que si tuviera toda la ciencia? ¿Tenía toda la ciencia? No. Él mismo dice, ahora vemos en parte. Ahora conocemos en parte. Habla de, por ejemplo, si tuviera toda la fe. Vamos a ver si él tenía toda la fe. En Romanos 12:3 dice así, miren. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Cada uno tiene una medida de fe conforme a Dios la repartió.
Pablo no tenía toda la fe del mundo. Eso no es cierto. Vamos ahora a ver si él tenía toda la profecía y entendía todos los misterios. Vamos a ver si él entendía todos los misterios. Vamos a Segunda de Corintios 12. En el versículo 1 dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. No entendía todos los misterios Pablo. Y seguramente hasta el día de su muerte, pues él no entendió todo, porque él mismo lo dice. Bien, vamos entonces aquí, vamos a ir a 1 Corintios 14. Él empieza a dar una explicación acerca del don de lenguas. Acerca del misterio, dice que si entendiera yo, si conociera todos los misterios, ¿no? Bueno, aquí en 1 Timoteo 3:16, en el 12, mire, dice 3:16. Dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Grande es el misterio de la piedad. Para él era un misterio. Entonces él no conocía todos los misterios. De alguna manera, él entiende en parte ese misterio, pero dice que es grande ese misterio. Entonces, volvemos a lo mismo. Lo que él escribe en Corintios 13, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Es una figura retórica. Él está tratando de dar énfasis más en el amor que en otras cosas. Él está como dice, si yo hablara todas las lenguas humanas y todas las lenguas angélicas, no quiere decir que las hablaba. Él hablaba algunas lenguas, pero no todas. Y pues no hay realmente evidencia de que se conociera si los ángeles hablaban una lengua diferente. Cada una de las veces en que los ángeles hablaron a los hombres, siempre hablaron en una lengua que el hombre entendía. Cuando el ángel le habló a Josué, cuando el ángel le habló a Israel o a Jacob, a Moisés, etc., siempre era una lengua entendible. No era una lengua angelical, porque entonces quiere decir que Dios le dio a ellos el don de interpretar la lengua. Y no es así. No es así. No, la Biblia no habla que ellos interpretaban lenguas. Ellos entendieron lo que el ángel les decía porque el ángel les hablaba en su idioma. Dios les mandó a dar a los ángeles a dar un mensaje en su idioma. Por ejemplo, cuando el ángel se le aparece a María, no le habló en una lengua angelical, le habló en su idioma. Cuando el ángel se le apareció a los papás de Sansón, también en su idioma. Cuando se le apareció a Josué. Y en fin, así cada una de las veces que los ángeles dieron un mensaje, cuando llegan los ángeles allá a Sodoma a rescatar a Lot, era una lengua que Lot entendía. Entonces, no podemos decir que hay una lengua angelical y que ahora las lenguas que se hablan en la iglesia son lenguas angelicales. No hay ninguna evidencia de eso. Hay una evidencia que son idiomas. Bien. Y cuando se habla en una lengua extraña, eso es como para juicio. Miren, vamos aquí en... Isaías 28. También lo tengo acá en esta versión, miren. No sé por qué la cerré, pero Isaías 28. Dice: Isaías también dijo en 28:7: los profetas y los sacerdotes se tambalean y tropiezan por tanto licor que beben,
Están demasiado borrachos para recibir palabra de Dios. Todas sus mesas están llenas de vómitos. No hay un solo lugar limpio. Además, se burlan de mí y dicen, ¿cómo se atreve a darnos lecciones y a enseñarnos lo que dice Dios? Ni que fuéramos niños chiquitos, que estuviéramos aprendiendo a leer. Pues bien, si ustedes no hacen caso, Dios les hablará, pero lo harán en una lengua extraña, en un idioma que no podrán entender. Ya Dios les había dicho, aquí hay tranquilidad, aquí pueden descansar, pero ustedes no quisieron obedecerlo. Por eso Dios les hablará como si fueran unos niños chiquitos que apenas saben leer. Serán como niños que empiezan a caminar, se caerán de espaldas, se lastimarán y no podrán levantarse. Todo ese movimiento de gente cayéndose de espaldas en las iglesias es un aguas. Eso es un juicio de Dios. Eso no viene del Espíritu, no es un mover del Espíritu. Es un juicio de Dios porque no se quiere entender. Y todas esas lenguas extrañas que se hablan, que no se entienden, que no hay quien las interprete, es un juicio de Dios. Está muy claro. Vamos a leerlo aquí en la Reina Valera, miren. Dice, pero también estos cerraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra, pues, de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Es un juicio para los que no quieren entender. Así que no se glorien no digan, oh, el don de lenguas es lo máximo. Una lengua que no se puede entender y todo ese mover, así entre comillas, mover del espíritu, en donde la gente se cae de espaldas, es un juicio, hermanos. No sigan con eso. Entonces, aquí vamos a ver las recomendaciones que Pablo da en Corintios 14, primera de Corintios 14. Y a esto es a lo que realmente tenemos que abocarnos, ¿no? Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Por qué nadie pide el de profecía? Porque el que habla en lenguas, no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros habláis en lengua, pero más que profetizáis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderán lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto.
¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento, porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Aquí es el verso al que hacía mención yo al principio, que Pablo realmente hablaba en lenguas conocidas. Hasta lo que tengo entendido, por lo menos eran 5 lenguas las que él hablaba. Latín, como ya lo había dicho, latín, arameo, hebreo, griego, árabe y posiblemente más. Entonces, dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aun así me oirán, dice el Señor. Esto es lo que está escrito en Isaías 28, lo que acabo de leer. Isaías 28 del 11 al 12. Pero era una profecía hablando de un juicio, no tanto de una señal. Bueno, era una señal, pero una señal que traía juicio, pues. Entonces, mejor hay que tener cuidado con eso. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estos ahí locos? ¿Por qué habla de indoctos e incrédulos? Ok, indoctos. Una persona docta es alguien que conoce un tema a profundidad. En este caso, hablando de las lenguas, si había indoctos, es decir, personas que no conocían las lenguas, porque hay gente políglota, hay gente que conoce idiomas. Entonces, si entrara un docto en lenguas de aquel tiempo, lógicamente iba a entender. Y no porque eran lenguas angelicales, no, eran lenguas entendibles. Por eso habla de indoctos. O sea, si entra alguien que no sabe idiomas, pues no te va a entender. Y luego dice, si entra alguien, Señor, hablarán lenguas. Si entran indoctos o incrédulos, ¿por qué incrédulos? Pues lógicamente porque no conocían ese mover no conocían eso de los dones de lenguas, el don del espíritu, los dones que daba el espíritu. Por eso también se les iba a hacer extraño, ¿no? ¿No dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entran algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Fíjense otra cosa importante. Dice que postrándose sobre su rostro. La gente que supuestamente, que el Espíritu Santo lo tocó y ¡boom! De espaldas, ahí va a dar de espaldas. Esto no es lo que está diciendo. Que realmente cuando viene una condición de pecado, una convicción de pecado y que el Espíritu Santo viene sobre ti y te transforma, vas a caer de rodillas. El que cae de espaldas es un juicio, como dice en Isaías 28. Continuamos, versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Esto es lo medular del hecho de hablar en lenguas, porque hay lugares donde todo el mundo se comienza a hablar en lenguas. Entonces se hace todo un alboroto. No se está haciendo con orden ni conforme a las instrucciones de Pablo en la Biblia establecidas. Dice, y si no hay quien interprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Aquellos grandes predicadores que empiezan a predicar y luego de repente se ponen a hablar en lenguas, ¿quién los interpreta? Ellos mismos están en un error, están fuera de orden. Así sea Gilla Ávila, quien usted me diga, si no hay quien interprete, están fuera de orden. Yo no digo que no sean hombres de Dios, pero hay un mal entendimiento. Entonces dice, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo
y para Dios. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. También cuando hay todo un alboroto y que los muy espirituales se ponen a dar vueltas y como reguiletes el espíritu está sujeto al profeta y todos se hacen paz. Hermanos, dice Pablo aquí mismo, no seamos como niños. Seamos como niños en la malicia, pero no en la manera de actuar, no. Entonces, esta es la hipótesis que pues traía yo en esta ocasión. Intenté hacerlo lo más corto posible, pero miren, ya son 40 minutos. Bueno, entonces aquí con esto me despido, hermanos. Espero que sea edificación. Y pues no a nosotros, sino a Dios la gloria. Dice el Salmo, por su misericordia y verdad. Y la gloria sea para Cristo nada más. Nos vemos la próxima. Hasta luego.